Feliz tercer domingo de Cuaresma para todos en el Señor. Hoy vemos que algunas personas van a Jesús y le cuentan noticias de crímenes. La primera es la masacre llevada a cabo por Pilato, la matanza de unos galileos en el templo mientras ofrecían sacrificios de animales. La segunda es una tragedia, el repentino derrumbe de la torre de Siloé que provoca la muerte de algunas personas. Jesús, conociendo la mentalidad equivocada de sus oyentes, y por qué no, también la nuestra, responde diciendo: ¿creen que eran más pecadores que los demás? ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Pues en primer lugar, pensar que tragedias como estas son una especie de castigo divino por los pecados cometidos y en consecuencia pensar que haberse salvado de desgracias como estas significa estar bien con Dios, sentirse mejor que los demás. Desde pequeño he crecido escuchando discursos como este. Si le pasó eso, algo debe haber hecho. Ojo, nosotros también podemos pensar así. Hoy Cristo desenmascara una preocupación presente en muchos hombres de nuestro tiempo. Y es la preocupación de pensar que los sufrimientos de la vida tienen que ver con la amistad o enemistad con Dios. Cuando todo va bien y no hay grandes problemas, creemos que estamos en paz y en amistad con Dios. Y puede ser que realmente no suframos grandes miserias y a la vez estemos con Dios. Pero Cristo nos muestra que no es así la forma de ver la historia. Estas cosas no pasan porque haya una culpa que pagar. Siempre tenemos esa tentación de hacer una lectura mágica de los acontecimientos. ¿Acaso las miles de personas que han muerto en atentados padecieron de esa forma porque eran más pecadores que nosotros? Por supuesto que no, pues Dios no es un legislador injusto que castiga a quienes pecan. Más que estar buscando la causa de los males de la gente, es mejor preocuparnos por nuestra propia conversión y dejar de juzgar a los demás por lo que les pasa en la vida. Que si este vecino se fue a la bancarrota porque no daba limosna, o aquel que se le dividió la familia porque no iba a misa, o el otro que se le murió un hijo porque decía palabrotas. Ahora bien, como nos recordó el Papa Francisco, Jesús rechaza claramente esta forma de pensar. Dios no permite que las tragedias castiguen a los pecadores y afirma que aquellos pobres víctimas no fueron en absoluto peores que las demás. Más bien nos invita a extraer de estos hechos que son dolorosos una advertencia que tiene que ver con todos, porque todos somos pecadores. ¿Cuántas veces ante las desgracias buscamos inmediatamente culpables o chivos expiatorios? Y hasta podemos caer en la tentación de echarle la culpa de todo a Dios. Es que yo me cansé de escuchar eso en el metro. Pero Dios no piensa hacer nada por Venezuela. Incluso en aquellos casos en los que el sufrimiento es, desgraciadamente, consecuencia de acciones irresponsables, la culpa otra vez suele atribuirse de manera imprecisa a Dios, un Dios reducido a la proyección de nuestra forma distorsionada de pensar, un Dios caprichoso, punitivo y vengativo. Hermanos, esta imagen de Dios es la imagen de un Dios alejado años luz de ese Padre misericordioso que nos reveló Jesús y de este Cristo crucificado que no vino a explicarnos el sufrimiento, sino a compartirlo con nosotros para darle sentido y llenarlo con su presencia. Dios siempre está allí, muriendo por nosotros,
Él estuvo allí aquel día de la masacre de los Galileos en el templo, pero no como un arma, sino como el primero en sufrir la violencia, el primero de los que sufren. Por eso es acá donde está la invitación de Jesús. Si no se convierten, todos perecerán. No es una amenaza, no es un arma apuntando a la cabeza de la humanidad. Al contrario, es como un lamento, una súplica de amor. Conviértanse porque de lo contrario todos perecerán. Creo que es una de las oraciones más fuertes de la Biblia, donde no es el hombre quien busca a Dios, interesante, sino que es Dios mismo quien le implora al hombre, quien ora por él. Hermano, regresa de nuevo al Señor. No significa tampoco, por ejemplo, que si no nos convertimos, moriremos aplastados por una torre o seremos masacrados por el Pilato del siglo XXI, que los hay y muchos. Quiere decir que si no nos convertimos, nosotros también moriremos así, sin más, de repente, sin estar preparados, sin haber vivido realmente. Dejemos de calcular cómo están los demás ante Dios e interesémonos más por nuestra propia conversión. Los acontecimientos dolorosos de la vida no son la clave para ver la relación de Dios con nuestro prójimo. Dios puede permitir, por ejemplo, una gran cantidad de sufrimiento en una familia para hacerles crecer en la fe y en la confianza con Él. Pero no por eso quiere decir que Dios está contra ellos. Hermanos, el que vive bien, escuchen esto, el que vive bien está dispuesto a morir. La verdadera tragedia no es morir entonces. De hecho, en un creyente debería haber un anhelo de encontrarse con su Señor. Y para esto necesitamos pasar por la muerte. No hay resurrección si no hay muerte primero. La verdadera tragedia de morir sin haber vivido nunca en serio, sin haber amado nunca de verdad. Por eso, como dijo el Papa Benedicto XVI, Jesús nos invita a hacer una lectura distinta, diferente de los acontecimientos de sufrimiento, colocándolos en la perspectiva de la conversión. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que el Nazareno de San Pablo estará hoy desde las 8 de la mañana hasta en la tarde. Y a nosotros nos toca celebrar la Eucaristía con el Nazareno a las 3 de la tarde. Te esperamos.